Listo. Bueno, pues yo creo Listo. que vamos a empezar. Quiero presentarme a ustedes. Soy la doctora Tamara Gamboa Salcedo, soy pediatra, especialista en medicina del adolescente y estoy súper contenta de contar con su asistencia el día de hoy en este webinar que hemos planeado con tanto cariño para ayudar a los pediatras a aprender un poquito más del tema del consumo de sustancias entre pacientes adolescentes. Amalia. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Amalia Pastor Peralta, también pediatra, también especialista en medicina del adolescente y madre de dos adolescentes. Y me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, así que bienvenidos. Yo les quiero hablar un poco de nuestros objetivos, porque lo que realmente queremos es revisar los aspectos generales del consumo de sustancias en adolescentes y cómo mejor manejar a estos pacientes. En realidad no nos vamos a dedicar a hablar de ninguna sustancia en específico y tampoco vamos a hablar de tratamientos específicos. Lo que queremos realmente es darles una visión global del problema y ojalá motivarlos a seguirse preparando en estos temas. Y bueno, entonces, pues entremos de una vez en materia. Yo les quiero hablar de cómo presentan estos pacientes ante profesionales de la salud. Y hay dos grandes categorías. La primera categoría es los pacientes que presentan urgencias. Estos son pacientes que presentan en estados agudos, que necesitan manejo toxicológico y obviamente lo primordial es que estén estables médicamente y que estén fuera de peligro antes de que se puedan abordar con ese ojo biopsicosocial de la medicina del adolescente, que vamos a entrar en esto todo este webinar. Y la segunda gran categoría es los pacientes que presentan con nosotros en la consulta. Y de ahí hay tres tipos. Hay los que ya vienen con el problema abierto, que tal vez en la casa encontraron alguna sustancia o parafernalia asociada a esa sustancia o llegaron en mal estado de alguna fiesta o algo pasó en la escuela y entonces ya presentan a la consulta con un problema abierto. Después viene el segundo tipo, que es el que a mí me ha tocado más ver, que son pacientes que llegan a la consulta por otras razones, llegan por una faringitis, por una cefalea, pero ya cuando se les hace la entrevista psicosocial, ya sea con la herramienta HEADS o la herramienta SHADES, se abren y nos comentan que sí, efectivamente están consumiendo alguna sustancia o bueno, les preocupa el entorno en el que están y lo que están haciendo. Y el tercer tipo son ese mismo tipo de pacientes que vienen por otra razón o por un tema de entrevista de niño sano, que cuando se les hace estas preguntas no están consumiendo, pero es una gran oportunidad para hacer trabajo de prevención y para explorar cuál es el entorno en que está ese paciente y en el que se maneja. Y para cerrar aquí con esta idea, lo que les quiero decir es que todos esos tipos de pacientes, como presentan, todos van a requerir de un espacio seguro para platicar, van a requerir de un tiempo a solas con el médico para poder aclarar dudas y externar preocupaciones. Y se les va a tener que explicar que sí, en efecto, es un espacio confidencial, pero que la confidencialidad se rompe si el paciente está poniendo en riesgo su vida o la vida de un tercero. Entonces los quiero dejar con esa idea. Como les comentaba Amalia, vamos a hablar muy poco, o más bien no vamos a hablar en este webinar del tema del abordaje toxicológico de los pacientes, pero sí en la consulta, comenzar preguntándoles un par de cosas. O sea, sí me gustaría saber si ustedes saben cuál es la postura que tienen los papás de sus pacientes sobre el consumo de sustancias, ¿no? O sea, ¿qué piensan de eso? Si consumen muchas sustancias o no, qué sustancias consumen en la familia de sus pacientes. ¿A qué edad creen ustedes que los papás de sus pacientes les van a permitir consumir alcohol? Y esto es algo súper importante que tengamos claros los pediatras, porque es una de las intervenciones más importantes que podemos hacer para reducir el consumo de sustancias en general en la adolescencia. Sabemos que mientras más temprano se empiezan a consumir sustancias hay un riesgo mayor y más adelante vamos a platicar un poquito más de esto en detalle, ¿no? Y a mí me gustaría que después de este webinar se lleve de tarea como esta pregunta curiosa, ¿no? De qué piensan los pacientes
papás de adolescentes sobre el consumo de sustancias. Muchas veces nos los traen en adolescencia temprana por algún tema de desarrollo puberal y ese sería el momento ideal como para, bueno, y ahora que van a empezar a haber cambios o ahora que entró a la secundaria preparatoria, ¿qué es lo que se piensa en casa, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Y aquí es súper importante darnos cuenta que el papel que tenemos como educadores de los hábitos que esa familia va a tener, pues es bien importante porque sí es verdad que hay menor consumo de sustancias cuando la familia es más empática en que no se debe de consumir alcohol. Y recordemos que en este país al menos el consumo de sustancias en menores de 18 años está prohibido legalmente, no pueden comprar sustancias alcohólicas. Hay muchos estados en donde incluso ya está legislado el hecho de que si en una fiesta en tu casa un menor de edad se encuentra en estado inconveniente y tiene alguna consecuencia grave para su edad, pues tú como el padre responsable de ese evento es quien puede tener consecuencias Consecuencias legales, legales. Ujú. incluso penales. Entonces, qué importante es como pediatras reconocer que deberíamos de promover el no consumo de alcohol nunca en menores de 18 años. Hice, en preparación para este webinar, quise ver qué había en redes sociales, qué era lo que se publicaba, qué era la temática en cuanto a consumo de adolescentes, de sustancias en adolescentes y redes. Y les quiero compartir un artículo muy interesante que apareció en una revista digital que se llama La Silla Rota. Me gusta porque explica muy bien lo que pasa cuando se inicia un consumo de sustancias a temprana edad. Lo que dan es un testimonial de dos hombres de Guerrero, guerrerenses los dos. Uno es un adulto joven y el otro ya es un poco mayor. Me quiero enfocar en el adulto joven, porque este adulto joven empezó a consumir a los 12 años de edad. Él se sentía un poco solo, no mucho apoyo en la familia y encontró a un grupo de amigos y estos amigos consumían marihuana. Entonces él inició con el consumo de marihuana. Esto lo llevó a consumir otras drogas, cristal, inhalantes, tiner también. Y últimamente, bueno, llegó un punto donde tuvo un brote psicótico y ese fue el punto donde decidió, aquí tengo que hacer un cambio. Pero dice algo muy importante que quiero resaltar. Dijo, a mí nadie me explicó el daño que me podían hacer las drogas. Entonces quiero resaltar cuatro puntos importantes. Uno, el inicio a temprana edad empezó a los 12 años y cada vez se está empezando un poquito antes. Después, este tema que hay sustancias que son las sustancias de inicio, que llevan a otras sustancias, que generalmente es el alcohol y en muchos casos el cannabis. Por cierto, nada más para que sepan de terminología, la marihuana es la parte psicoactiva del cannabis, o sea que la marihuana es cannabis, pero no todo cannabis es marihuana, también está la parte medicinal del cannabis. Otro punto importante de este artículo es el impacto de la accesibilidad de la droga, y eso tiene mucho que ver con el consumo. Eran los amigos y era el grupo de amigos y ahí la consiguió. Entonces, esto es importante. Y por último, y de esto vamos a hablar también mucho, es el tema de la prevención. Él mismo dice, a mí nadie me explicó el daño que me podían hacer estas sustancias. Tal vez si yo hubiera sabido, no hubiera iniciado, hubiera podido parar antes. Explica muy bien todo ese arco que vive un adolescente cuando empieza eh, a abusar sustancias desde temprana edad y creo que es buen momento para revisar estadísticas entonces. Pues fíjense que algo por lo que nos pareció súper importante empezar esta serie de webinars con el tema de sustancias es porque es algo que verdaderamente nos tiene súper preocupadas. Yo creo que ustedes están al tanto de esta tabla de las causas de muerte en niños y adolescentes en nuestro país en el año pasado. Y aquí me llama un montón la atención, bueno, que conforme los pacientes se van haciendo más grandes, accidentes comienza de estar en el lugar 4 a subir hasta el lugar 1 para los jóvenes de entre 15 y 24 años, pero está en el lugar 2 de los de 10 a 14 y también en el lugar 2 de los de 5 a 9.
Y lo que no se dice en letras chiquititas, y vamos a hablar solamente de adolescentes, es que en muchísimas ocasiones los accidentes están asociados a consumo de sustancias, muchas veces a consumo de alcohol y otras sustancias, y entonces los chicos tienen la mala idea de conducir en estado de ebriedad, tienen un accidente automovilístico que les cuesta la vida a ellos o a alguno de sus compañeros. Y es bien importante que aunque lo que se refiere aquí es accidentes, en letras chiquitas abajo podríamos leer claramente sustancias. Y que además, si lo sumáramos a los episodios de suicidio y homicidio como otras causas muy importantes de muerte en nuestro país en el grupo adolescente de los 10 a los 24, también sabemos que suicidio y homicidio están asociados directamente a consumo de sustancias, aunque no necesariamente alcohol. Y aquí es bien importante que hagamos una diferencia de lo que pueden ser sustancias de iniciación, digámoslo así, entre los jóvenes, que puede ser el vape, el tabaco, el alcohol, cada vez más comúnmente marihuana, porque se está haciendo mucho más accesible en nuestra comunidad. Pero es importante que entendamos que esas son las drogas o las sustancias de iniciación o de arranque para la mayoría de los adolescentes. Es bien poco habitual que alguien te diga que de primera instancia se metió Sí. una tacha, cristal, cocaína. Estas son drogas más fuertes, drogas más duras, se llaman, ¿no? O sea, fentanilo es algo que generalmente está asociado al consumo posterior a que previamente ya se habían probado alcohol, vape, tabaco, marihuana. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el problema epidemiológico que causa o que es el consumo de sustancias entre adolescentes, siendo una situación ilegal en nuestro país, de verdad es algo en lo que tendríamos que incidir de manera muy importante los pediatras, porque fíjense nada más, ya lo atendimos a los prematuros, lo sacaron de la membrana hialina, del virus incisional respiratorio, las vacunas se las pusimos al tiro, están todos con seno materno, sí, maravilloso, pero de pronto llegan a esta etapa en la que no están listos para tomar buenas decisiones y desafortunadamente la sociedad está muy abierta a la posibilidad de que consuman sustancias y Ujú. entonces se enfrentan a un accidente o a una situación de suicidio, homicidio, en donde desafortunadamente pierden la vida. Se los dejo de reflexión porque la verdad es que es información importante. No, información sumamente importante y entonces ahora podemos hacer la pregunta, ¿por qué los adolescentes son tan vulnerables a estas sustancias de adicción? Y esta pregunta la tenemos que contestar desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Vamos a empezar con el punto de vista biológico y les voy a compartir pantalla en un momentito. Ya vamos, porque les quiero enseñar esta diapositiva. Y me gusta mucho esta diapositiva porque básicamente lo que representa es que el cerebro adolescente todavía está en desarrollo y este desarrollo se completa con la maduración de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, esto ocurre más o menos a los 25 años con la adquisición de las funciones ejecutivas superiores, que son precisamente el control de impulsos, poder entender causa y efecto, tomar decisiones con cierto juicio, planificar, organizar, priorizar. O sea que los adolescentes todavía están un poquito deficientes en todas estas metas, no han llegado ahí. Y eso los hace sumamente vulnerables, porque a la hora de tomar una decisión, si consumen o no consumen, no, todavía no tienen ese juicio. Otra cosa que es muy importante es que el cerebro en la adolescencia está aprendiendo, está formando muchas conexiones sinápticas, quiere adquirir más información para alcanzar todas esas metas. Cuando consumen sustancias, especialmente en una edad temprana, estas sustancias eh, actúan directamente sobre estas conexiones sinápticas, las debilitan. Y si se empieza a consumir desde una edad muy temprana, las pueden debilitar de una forma permanente. Entonces, para cuando llegan a esa famosa poda sináptica al final de la adolescencia, que es cuando el cerebro quiere consolidar información para ya funcionar de la manera más eficiente posible, todas esas conexiones que se han debilitado, que no se han usado por el consumo de sustancias, se pierden. Y por eso es tan importante intervenir a edades tempranas, porque las secuelas pueden ser permanentes. Esto es sumamente importante
Y rápidamente quiero tocar en el núcleo accumbens y el área de la vía de recompensas, porque esto sí está sumamente desarrollado y todas las sustancias de abuso actúan sobre la vía de recompensas en diferentes lugares y de diferentes maneras, pero lo que hacen es que el núcleo accumbens libere dopamina en forma importante, sea un sentimiento casi que de euforia que los adolescentes quieren repetir. Entonces, ¿qué pasa? Buscan la sustancia de nuevo y de nuevo, se libera esta dopamina hasta que el cerebro empieza a regular. Entonces, cada vez necesitan más sustancia, más cantidad, más a menudo para llegar a ese mismo sentimiento y de ahí las conductas de abuso y últimamente las conductas de adicción. Y por esas dos razones, biológicamente, el cerebro adolescente está mucho más expuesto a esas sustancias. Ya voy a dejar de compartir y seguimos. Bueno, y hablemos ahora de lo que son como los factores de vulnerabilidad psicológica de los adolescentes. Estamos todos de acuerdo en que la edad de la adolescencia es la edad de la punzada, en la que ni tú mismo te aguantas, no sabes ni por qué te sientes como te sientes, que puede ser a veces agradable, a veces desagradable. Las emociones fluctúan un montón y parte de lo que los adolescentes tendrían que aprender a hacer como parte del desarrollo de esta corteza prefrontal es la regulación de emociones intensas. Pasa muchísimo con los adolescentes que en la disregulación de estas emociones intensas, cuando no son capaces de lidiar con su dolor o con su enojo o con su angustia o con la ansiedad que sienten, empiezan a buscar alternativas en donde de pronto las sustancias se convierten en algo que los anestesia un poco, que los aísla, digamos, de el entorno hostil en casa o de las preocupaciones con las tareas o de que el novio la dejó o que la cantidad de problemas que ustedes se puedan imaginar en la adolescencia. El asunto es que psicológicamente están muy vulnerables porque todavía no han desarrollado esa correcta regulación de emociones y entonces las sustancias en general ofrecen un estado de bienestar transitorio que de hecho, y dicho sea de paso, es súper importante que lo utilicen, tomen nota, porque este es un argumento que hay que explicar, o sea, las campañas de educación en prevención de consumo de sustancias en jóvenes que dicen las drogas destruyen, no permearon, porque cualquier adolescente te diría, pues se siente bien chido, y la verdad es que se siente muy bien al principio, o sea, la manera en cómo les empiezan a ofrecer a lo mejor cannabis es como pruébate un poquito de esto, te va a alivianar, andas muy nervioso, andas muy ansioso, tómatelo tanteo. Y la realidad es que sí tienen ese efecto de manera inicial. Y entonces toca Totalmente. reconocer, o sea, efectivamente, pueden ser divertidas, pueden ser anestesiantes, pueden ser relajantes. El asunto es que nadie les habla del efecto de mediano y largo plazo que va a tener en su cerebro. Entonces es bien importante que consideremos el estado psicológico, la vulnerabilidad psicológica del adolescente para poder persuadirlos del por qué en esos momentos de mucho estrés o de mucha dificultad para regular sus emociones, podrían utilizar algunas otras estrategias de afrontamiento que sean mucho más positivas para su sano desarrollo. Definitivamente. Y después está este tercer aspecto, que es el aspecto social. ¿Y qué pasa? En la adolescencia lo más importante es pertenecer a, sentirse parte de, quieren ser parte del grupo. Y entonces eso los lleva a tomar decisiones que a veces hasta ellos mismos saben o se sienten incómodos con esas decisiones, pero tal es el miedo de que los excluyan del grupo, que entonces de todos modos toman esa decisión, consumen esa sustancia. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si el adolescente forma parte de un grupo y en ese grupo se toma, sería muy raro que ese adolescente sea el único adolescente que no va a tomar o en ese grupo lo que hacen es fumar cannabis o vape. Híjole, ese adolescente es muy poco probable que sea el único que diga que no. Y además existe la presión de pares, que eso pasa muchísimo en la adolescencia. No, 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 sí, toma esto, vas a ver lo bien que se siente. No, claro, ven con nosotros y vamos,
vamos a tomar esta botella que encontré en la casa de mis papás. Entonces, esa presión social, esa necesidad de pertenecer a, es sumamente importante en los adolescentes. Ya cuando somos adultos jóvenes, ya pues igual pueden regular, pueden controlar eso un poco, pueden decir, no, yo no, y está bien, pero los adolescentes generalmente no tienen esa fortaleza de decir que no cuando el resto del grupo sí lo está haciendo. Yo creo que ahora es un buen momento, ya que valoramos todos estos aspectos biopsicosociales. Ahora la pregunta que tenemos que contestar es, ¿por qué medicina del adolescente? ¿Por qué es tan importante que nos capacitemos desde este lente? Yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, muchos de nosotros no recibimos entrenamiento para atender adolescentes. Y es que a lo mejor cuando nos graduamos o cuando estábamos siendo residentes, verdaderamente llegaban muy pocos pacientes adolescentes al servicio de urgencias o a la consulta. O sea, es una realidad que después de la era digital con los teléfonos, más o menos por ahí de 2010, y luego con la pandemia en 2020, en donde empezó a haber toda esta, pues la otra pandemia, ¿no? De salud mental que vino después de la pandemia de COVID, pues empezamos a ver que los jóvenes verdaderamente estaban teniendo manifestaciones pues totalmente inusuales, que las incidencias, las tasas de presentación de enfermedades como anorexia, depresión, ansiedad, autolesión en urgencias, pues se fueron al cielo. Y entonces, de pronto los pediatras nos quedamos un poco como en pausa, como diciendo, ¿y ahora qué hago con esto, no? O cómo le entro a esto. Hace poquito teníamos una conferencia en donde yo les preguntaba a los pediatras que habían asistido, quién de ellos no había tenido, por ejemplo, a alguien en su consulta que habían entrado la familia y alguno de los familiares o el paciente traían un dispositivo electrónico encendido, ¿no? Y eso es algo que es cada vez más común de ver, que los niños muy chiquititos están teniendo acceso a estos dispositivos y obviamente eso genera una información y desinformación brutal para los chicos. Eso genera angustias de cosas que están pasando del otro lado del mundo y condiciona un cambio real en el que pues están apareciendo enfermedades para las que no estuvimos entrenados y que toca entender porque además en nuestra evolución natural como pediatras va a pasar que esos niños que empezaste a recibir hace 10 años, hoy tienen 10 años. Y hoy tienen necesidades diferentes y te van a buscar porque te conocen, porque te tienen confianza y te van a preguntar, doctor, ¿y usted qué opina de que le ofrezcamos en las fiestas navideñas una copa de champaña a mi hijo que ya tiene 13, ¿no? Entonces es bien importante que como pediatras pues tomemos a esta población porque la realidad es que los adultólogos, los internistas no los van a ver. Desafortunadamente a veces las mamás empiezan a llevar a sus adolescentes con médicos generales en farmacias de descuentos o estas de grandes cadenas, porque pues les parece como que pues, una gargantita infectada, un oído, no, no son cosas tan graves que pueden resolverse pronto. Sin embargo, es bien importante reconocer que todo pediatra debería del mismo modo que invitamos al recién nacido a venir a consulta en la primera semana y luego mensualmente para sus revisiones, los adolescentes tendrían que venir con el pediatra para hablar de los temas que son relevantes para su salud con una periodicidad suficiente para detectar los focos rojos. Definitivamente, es más, y la periodicidad mínima debería ser cada 6 meses para un adolescente sano. Ya si se identifica algo, pues uno puede definir qué tan a menudo se va a ver. Eh, Partiendo de lo que dijo Tamara y regresando a este tema de cómo abordar a estos pacientes con problema de consumo de sustancias, yo les quiero hablar un poquito de la entrevista motivacional, porque es una herramienta sumamente útil. Es más, es una herramienta que se creó precisamente para pacientes con problemas de abuso de sustancias, pero en la adolescencia funciona muy bien porque es una herramienta que busca una comunicación colaborativa, o sea, parte de la premisa de que el adolescente es el mayor experto sobre sí mismo. Entonces, tenemos que darle esa voz al adolescente y lo que queremos hacer es orientar hacia
objetivos específicos, pero hacerlos con un lenguaje de cambio. Les voy a explicar esto un poquito. Cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un problema de abuso, una de las cosas que tenemos que hacer es identificar a dónde está en cuanto al cambio. Es un paciente que niega tener un problema, que rotundamente no quiere cambiar, que dice no está a la defensiva, o tal vez es un paciente que no había hecho conciencia de lo que estaba haciendo. Lo podía perjudicar. Entonces, una vez que hace conciencia, tal vez quiera moverse un poquito hacia algo más positivo, hacia quiera cambiar, o tal vez sea un paciente que ya reconoció que lo que está haciendo ha tenido consecuencias no favorables y entonces que sí está comprometido con el cambio. Una vez que identificamos a dónde está nuestro paciente, entonces tenemos que dar con qué es lo que lo motiva, cuál es la razón personal que tiene este paciente para hacerlo querer cambiar. Y muchas veces lo interesante es que puede ser algo que no es necesariamente obvio, pero sea cual sea, de ahí tenemos que tirar. Por ejemplo, si yo tengo a una paciente que empezó a consumir cannabis, pero es una paciente que le importa mucho el estudio y que quiere llegar a ser ingeniera industrial, digamos. Entonces, si yo le explico que el cannabis afecta verdaderamente cómo recibimos la información, cómo guardamos la información, cómo la procesamos, cómo la utilizamos después de una manera efectiva. Y ella se da cuenta que va a impactar cómo aprende y cómo estudia. De ahí jalamos el hilo y de ahí motivamos para que esa paciente vaya cambiando su comportamiento. Y tienen que ser metas y objetivos realistas. O sea, no vamos de 0 a 180. O sea, vamos dejando poco a poco, se ponen esas metas y poco a poco vamos hacia el cambio que queremos. Pero eso es lo que hace la entrevista motivacional. Obviamente podemos hablar de esta entrevista por mucho más tiempo, pero es una herramienta que les queremos presentar para que se informen y para que la utilizan, porque precisamente lo que hablaba Tamara, saca al paciente de esa ambivalencia, de esa indecisión, de, bueno, pero es que sí me gusta y me ayuda en esto, pero bueno, sé que no es bueno, y los vamos moviendo en pro del cambio. Súper importante también entender que el cambio justamente es algo así progresivo y es Ujú. pasito tuntún, dos para adelante y uno para atrás. Algunas Total. veces los adultos o los médicos esperamos que el paciente que llega a nuestro consultorio y le decimos las drogas destruyen, tiene que dejar de consumir sustancias. Y la realidad es que eso no pasa, pero eso no pasa ni con el adolescente que consume sustancias, ni con el diabético que toma Coca-Cola, ni con un montón de pacientes que no han sido educados en medidas higiénico-dietéticas que les pueden permitir procurarse una vida más sana. Y es que la teoría del cambio lo que nos dice es que es un ciclo que se va haciendo de manera paulatina, buscando el bien mayor, pero Ujú. que se hace de manera paulatina y entonces tiene que entrar en nuestro vocabulario ahora un concepto que se llama la reducción del daño, que en medicina del adolescente es súper útil porque si entendemos que en la adolescencia, que son 10 años, va a ser que un individuo que a lo mejor prueba unas sustancias en ciertas cantidades, necesitamos ayudarlo a que tome decisiones, por ejemplo, no para que deje de consumirlas, pero para que reduzca el consumo o para que no las consuma en momentos en los que a lo mejor está solo y se pone en riesgo o en situaciones en donde va a por ejemplo, a manejar, pues entonces ahí estamos reduciendo el daño, no solamente de la sustancia en el cuerpo de la persona, sino de las consecuencias fatales que puede haber, por ejemplo, al consumir en estado de ebriedad. Un ejemplo de esto que han implementado muchísimos países en Europa, por ejemplo, es el hecho de que en los raves, el organizador del rave necesita asegurar que hay aporte de agua potable bebible en litros suficientes para los asistentes del rave. O sea, ya saben que va a ser un rave y ya saben lo que pasa ahí, ¿no? Es música, excesos,
drogas y alcohol. Ok. Nada más que si va a haber todo eso, que haya agua suficiente para que se hidraten, para que entonces no haya tantas insuficiencias renales después del rey. Entonces, es más fácil pensar como desde una perspectiva de salud pública, cómo contengo el daño. Y entonces, si hay conductas que por la naturaleza impulsiva, irresponsable de no medir el impacto de los adolescentes, no puedo detener, porque ellos son curiosos y ellos van a salirse con la suya de una u otra forma, ¿de qué otra forma sí puedo hacer para reducir el daño que puede haber con algunas otras conductas? Sí, o sea, digo, perdón que te iba a interrumpir, pero hay que hacer hincapié en estos dos conceptos. La motivación al cambio y la reducción de daños, porque precisamente van de la mano, porque solo, o sea, haciendo un poquito reducción de daños, podemos ir haciendo el cambio poco a poco. O sea, no podemos trabajar en la medicina del adolescente en absolutos, porque así no funciona el adolescente. Y eso lo tenemos que, eso lo tenemos que entender, es un fundamento de la medicina del adolescente. Pero bueno, ahora queríamos pasar a hablarles ustedes, nosotros que tenemos tiempo en esto de la medicina del adolescente, hemos tenido varias experiencias con pacientes con abuso de sustancias y entonces queríamos hacer algunas reflexiones y qué es lo que más hemos visto, qué es lo que más hemos aprendido de nuestras prácticas clínicas. Entonces te quería preguntar, Tamara, ¿cuáles serían tus perlas? Bueno, para mí una perla es tener a mano personal de mi confianza de un equipo multidisciplinario para atender este tipo de pacientes. Eh, Todo pediatra que trabaja con pacientes que puedan consumir sustancias necesita tener el contacto de un toxicólogo de su confianza por si llegan gravemente enfermos debido al consumo excesivo o por una vía inapropiada de cierta sustancia, pues a resolver esa situación. Y luego, pues ya cuando están como en la perspectiva de ya en su habitación, un poco después en donde uno hace como el abordaje general, también contar con un equipo de psicólogos que tengan sí una especialidad en adolescentes, porque es bien diferente cuando un psicólogo de adultos trabaja con un joven, porque necesitan tener ese feeling para verdaderamente conocerlos y que tengan al menos algo de formación en temas de sustancias, porque es bien importante que hay una generación de médicos y de psicólogos que piensan que beber está muy mal y entonces el abordaje que le dan a estos pacientes sí está muy mal. No estoy diciendo que no está muy mal, por favor, no me vayan a malentender. Lo que quiero decir es que si se hace desde un nivel jerárquico, la negación, o si se hace desde un lugar punitivo de juicio, lo que los adolescentes de manera natural van a recibir no les va a gustar y se van a cerrar. Y entonces vamos a perder la confianza y el vínculo de diálogo para hablar con ellos. Por eso es que a los papás también les decimos eso, ¿no? O sea, no es que te Sí. vuelvas su cuate, es que te conviertas en alguien que los escuche y más seas como un amigo, pero como un amigo auténtico, o sea, como alguien a quien le importa qué es lo que está viviendo el joven y que pueda como escuchar todo lo que el joven tiene que decir y luego de una manera no juiciosa puede decir, bueno, pues a mí me parece que esa decisión quizá no te lleva a donde tú quieres, pero piénsalo. Suena utópico, pero les juro que funciona. No, no, sí funciona. Una de las cosas que yo les quería decir y hacer hincapié de los pacientes que yo he visto es que la mayoría de los pacientes, y ya yo se los dije, no llegan conmigo por consumo de sustancias, han llegado conmigo por otras cosas, han llegado conmigo por otros diagnósticos, cefaleas, faringitis, eh, gastroenteritis, un cuadro viral. Y cuando yo me doy el espacio para conocerlos más, para preguntar, para entender a dónde están, ahí es donde se abren y ahí es donde yo descubro el consumo de sustancias y ahí es donde puedo intervenir. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que preguntar, tenemos que aprender a preguntar, tenemos que dar esos espacios. Yo sé que hoy en día a veces las consultas las tenemos que hacer en 15 minutos, pero
no sé, démosles ese espacio, hagamos tal vez una consulta que sea solo para eso, o veamos a ver cómo lo hacemos, pero sí hay que preguntar y hay que entender a dónde están y si están consumiendo. Eso para mí es sumamente importante y hay herramientas para eso. Está la entrevista psicosocial, el HEADS, está el SHADES, está el CRAFT, si uno identifica un problema específico. Entonces, para mí, eso sería de lo primero. Y entonces, lo segundo es que si yo pregunto, y siempre lo digo, yo sé, tengo que estar preparado para la respuesta. Y eso va muy de la mano con lo que ya dijo Tamara. Pero si yo voy a hacer estas preguntas, si yo voy a trabajar con adolescentes, entonces tengo que buscar qué tengo yo a mi alrededor. O sea, si tengo la fortuna de estar en una instancia de tercer nivel, donde ahí mismo tengo al toxicólogo, al psicólogo, al psiquiatra, fenomenal. Pero generalmente, o muchos de nuestros colegas o muchos de nosotros estamos en una práctica privada. Entonces, tenemos que hacer equipo. ¿Qué tenemos alrededor? ¿Será que hay un centro de integración juvenil? ¿Quién es el psicólogo que me puede apoyar? ¿Quién es el psiquiatra que me puede apoyar? ¿Quién es el terapeuta familiar que me puede apoyar? Y si estamos en un lugar un poco más remoto y no encontramos nada de esto, hoy en día tenemos todas estas herramientas virtuales maravillosas y puede ser, híjole, voy a contactar a la doctora Tamara o voy a hablar con la doctora Amalia para que me ayuden o para que me orienten. Entonces, por favor, no solo prepárense ustedes, obviamente, en estos temas, pero busquen formar equipo. Esa sería una de mis perlas principales porque sí ha ayudado mucho con el tiempo, ¿no? Y entonces, pues vamos a dar lectura, si les parece bien, a las preguntas. Dice aquí la doctora Graciela Méndez, coinciden en que debería estar prohibido permitir el uso de alcohol, pues eso da lugar a escalar a otras drogas. Por supuesto, ya lo platicamos, o sea, el tema de respetar la ley en casa, respetar la ley en la escuela, respetar la ley en los lugares públicos es bien importante y como adultos tendríamos que cerrar filas para que ese sea el argumento. Muchas veces los papás dicen, no, pues es que en la escuela de mi hijo, todos consumen y entonces yo no le puedo decir que no porque si no, no van, ¿no? Alguna vez, alguna vecina dijo, es que ni me hagan fiesta de 15 años. Si no van a dar alcohol, no me hagan fiesta porque no va a venir nadie. Y entonces, pues en una conversación con sus papás, veíamos lo difícil que es a veces ir contracorriente, ¿no? Porque lo más fácil es decir, ah, pues sí que hay alcohol o que los amigos traigan. Como papás nos toca también como mostrar ese criterio que tenemos, ¿no? De decir esto no es apropiado para tu sano desarrollo, es algo ilegal, yo no me voy a meter en problemas, existen mil maneras de disfrutar y celebrar tu cumpleaños o lo que sea que hay que celebrar sin alcohol. Creo que eso es algo súper importante. Sí, y nuestra corteza prefrontal sí está desarrollada. O sea, sí tenemos el juicio para tomar esa decisión. Y como digo, para cerrar filas, pero esto solo se va a lograr, o sea, si explicamos esto y si les hablamos a los papás y que entiendan todo lo que les hemos explicado. Y sí, como bien dijo la doctora que hizo la pregunta, sí, es una sustancia de iniciación y le debemos ese respeto. Totalmente. Hay otra pregunta que hace Julia Gabriela Basilio que dice, ¿con qué frecuencia llegan adolescentes a urgencias por sobredosis o por consumo de sustancias? Y a mí me parece que es bien importante como reconocer que hay momentos emocionales en la sociedad que hacen que de pronto los chicos se comporten de una u otra forma. Intoxicaciones etílicas, todas las que quieran en época de graduaciones. ¿No? O sea, sabemos que ahí va a haber un picote de ese tipo de intoxicaciones. De pronto pasan cosas que consumo de sobredosis de algunos otros medicamentos puede ser más bien como con una intención autolesiva. Sí, yo creo que aquí rescatar el punto de que es más por épocas y entonces muchas veces cuando se ve uno, vienen dos o tres más por lo que se está viviendo y por lo que está pasando y
porque igual los adolescentes no están acostumbrados a manejar y a regular sus emociones y entonces van hacia las sustancias y generalmente son también sustancias que a veces no conocen bien o en caso de algunas de las sustancias sintéticas no saben lo que están consumiendo y llevan a secuelas importantes o a situaciones médicas muy graves. Eso es otra cosa importante y una nada más recomendación, y esto yo se la hago a mis hijas adolescentes. Por favor, por favor, por favor, no consuman ninguna pastilla que alguien les está ofreciendo que no saben, o sea, que no es de ustedes, que no saben de a dónde viene, porque ahora hay muchas sustancias sintéticas con cantidades de sustancias importantes y que con solo una toma el desenlace puede ser fatal. Así que por favor háganle esa recomendación a sus adolescentes y a sus pacientes. Ahí me salió la mamá. Bueno, y es que es bien importante, o sea, de Sí. verdad que son tips de mamás y tips de pediatras, adolescentólogas. Fíjate que aquí pregunta Sandra Lisset, y el aspecto legal, ¿no? En el sentido de consumo de sustancias ilegales es un delito. Debemos de Ujú. notificar esto también al paciente y a la autoridad. ¿Qué piensas, Amalia? Bueno, sí, es que obviamente es una excelente pregunta, pero, o sea, tiene varios bemoles y yo siempre me centro en qué es lo mejor para el paciente, cómo me debo yo hacia el paciente y cómo voy a motivar yo a ese paciente a que haga el cambio y que está en su mejor interés. Entonces, hay varios grados de consumo en el que puede llegar ese paciente. Sí, yo creo que va a ser importante entender a dónde está consiguiendo la sustancia y, o sea, este es un adolescente, es un menor de edad y si yo me entero de que hay una venta ilícita de alguna sustancia en algún lado, pues eso sí lo puedo comunicar a la autoridad, pero yo lo que quiero sobre todo es tratar a mi paciente y lograr que ese paciente salga adelante y que deje de participar en esta conducta delictiva, en esta conducta ilícita. Si ya está en una etapa un poquito más allá de donde necesita una intervención más severa, más estricta, bueno, podemos hablar de otras cosas, de otros internamientos, pero siempre desde el punto de vista médico, con compasión y buscando lo que está en el mejor interés del paciente, que es un adolescente y es un menor de edad, generalmente. Creo No sé que qué es bien quieras. importante como cuidar esta relación médico-paciente, porque además Sí, esperamos que sea algo de largo plazo, ¿no? O sea, no es algo que los vamos a ver esta vez y ya pasó. Entonces, cultivar la relación y no tener este sentido de urgencia de arreglarlos. O sea, no porque están consumiendo sustancias de manera abusiva y vienen bien intoxicados, tú necesitas arreglarlos, necesitas comprenderlos, necesitas entender qué está pasando, necesitas escucharlos y entonces poderlos acompañar en el camino de tomar mejores decisiones por su propia salud. Y tiene mucho que ver con el siguiente comentario de Ana que dice, coincide en que hay que querer a nuestros pacientes para que mejoren. Por supuesto, o sea, claro. los chavos no se chupan el dedo, sienten el cariño, saben cuando de verdad te importan y por supuesto que se enganchan y son buenos y atentos en cumplir con sus tratamientos cuando saben que le importan a alguien, ¿no? Que hay alguien que los escucha bien. Aquí veo una que me gusta mucho, que es el trabajador social, qué papel tiene en este tipo de casos y es parte del equipo multidisciplinario. Por supuesto, y es sumamente importante, si tenemos acceso a un trabajador social puede ayudar muchísimo porque puede hacer visita domiciliaria, puede entender mejor el entorno en el que está nuestro paciente y tal vez algunas conductas que son perjudiciales y que hacen que el problema siga. Ojalá todos tuviéramos acceso a más trabajadores sociales. El problema es que no siempre es el caso, pero en los lugares que sí, deberían siempre formar parte del equipo. Claro que sí, de Dice otra aquí Carmen manera. Martínez, se dice fácil que como padres debemos ser su amigo.
Eso no Mm, es factible. Como padre es difícil enfrentarse a que un hijo consume y que te puedas mostrar empático. Puedo entender que sea muy difícil enfrentarte a que tu hijo consuma. Efectivamente, no creo que tenga, o sea, ya lo dije así, ¿no? No creo que tengas que ser su cuate. sí, no. A lo que me refiero con que vale la pena bajarle dos rayitas y quizá hablarle como desde donde le hablarías a tu mejor amigo, o sea, desde todo el amor con el que tú escucharías a tu mejor amigo. Siendo un menor de edad, definitivamente las decisiones que haya que tomar para alejarlo de ese consumo de sustancias las vas a tomar tú porque eres el adulto a cargo. Entonces, no estoy diciendo que sean amigos ni que sean cuates, pero, y me imagino que debe ser súper difícil tener a un hijo que consume sustancias y que no entiendes por qué lo está haciendo. Creo que es súper importante justo en esos momentos reconocer que necesitas ayuda y no pensar que tú con tu método de crianza, que ha llegado a ese punto en el que tu adolescente está consumiendo sustancias de manera abusiva, vas a poder encontrar una solución correcta. Sí, yo creo que eso es lo más importante, que a veces como padres sentimos que todo recae sobre nosotros y eso no es necesariamente cierto. Nos corresponde reconocer que hay un problema, nos corresponde ver a nuestros hijos por lo que son y no ciegamente como los queremos ver. Y nos corresponde entonces buscar la ayuda necesaria y confiar en las personas a las que estamos acudiendo para que se den esos cambios. Y por eso queremos hacer estos webinars y capacitar a todo el mundo para que cada vez haya más gente capacitada para apoyar a padres de familia en estos temas. Entonces sí, hay que quitarse como padres un poquito la presión de encima y esto es lo que está, vamos a buscar ayuda, vamos a ver cómo podemos apoyar en estos casos. Sí, pregunta la doctora Monse, dice, soy médico de un CECITE del IPN, donde existen casos constantes de jóvenes alcoholizados y con consumo de marihuana. Como médico general, existen diplomados para nosotros para estar preparados para ese tipo de atención. Ándale, Monse, que sí, en nuestra página de Tile seguramente vas a encontrar información. Tenemos un diplomado en medicina del adolescente, justamente porque nos damos cuenta que, fíjense, no lo mencionamos hoy, pero la población adolescente es la población más grande en este país, en este momento. O sea, uno de cada cuatro mexicanos es adolescente. Imagínense si uno de cada cuatro mexicanos en este país, siendo adolescente, no tiene a un especialista que pueda atender a sus problemas de salud. Y si sus problemas de salud tienen que ver con consumo de sustancias que ya vimos que les matan las neuronas, ¿qué va a ser de nosotros cuando seamos viejitos y estos jóvenes sean adultos que deberían de estar en pleno desarrollo de sus facultades y en un modo de productividad social? Y tengan las neuronas apagadas. ¿A dónde vamos, no? Como sociedad creo que tenemos que hacer algo al respecto. No, totalmente. Aquí veo una pregunta de Luis Gerardo Cuevas Rodríguez que dice que si hay formatos de apoyo para valorar actitudes y motivaciones que nos apoyen para tener apoyo e integrar el arma para ganar la confianza del paciente. Sí existen estos instrumentos. Obviamente, hoy hablamos de la entrevista motivacional. Esa es toda una plática y hay maneras en cómo se deben formar las preguntas y cómo se debe empezar y cómo debemos tener una escucha reflexiva y cómo debemos formular esas preguntas. Están las herramientas que también mencioné de heads y de shades que estructuran la consulta y nos dicen cuáles son las áreas de la vida de los adolescentes que tenemos que explorar. Hay cuestionarios más específicos acerca del consumo de sustancias también. Todos esos existen y uno se puede preparar en todos ellos y los puede obviamente bajar de las redes, pero lo importante es saber cómo usarlos. Y para eso sería importante capacitarse en estos temas. Y lo decimos porque están preguntando. En Taeli tenemos oferta educativa para todo eso, pero lo que más queremos es llegar a todos ustedes con información, así que por eso estén atentos a los próximos webinars también y a seguir participando con nosotros.
que lo que queremos es eso, es llegar a todos ustedes con información valiosa. Pregunta aquí alguien que es anónimo, dice, ¿de qué manera es más conveniente intervenir cuando el consumo de sustancias y es a nivel de una institución escolar? Es Ujú, súper importante que ujú. los adultos a cargo se reúnan y cierren filas. O sea, no puedes atender una situación que ya está en una cultura institucional muy permeada sin que las autoridades de esa escuela estén al tanto y se sumen a la campaña de resolución de ese problema. Y eso a lo mejor va a tener que ver con ir y hablar con los profesores, va a tener que ver a lo mejor con hacer una reunión para padres, hacer una escuela para padres sobre las sustancias particulares que están siendo distribuidas o comercializadas. Cuando hablamos de sustancias, y esto es algo bien importante en la consulta, si toman el diplomado lo van a aprender, pero tenemos una plática en donde interrogamos todo lo relacionado con el consumo de sustancias y necesitamos saber quién, cuándo, cómo la consigue, de dónde la paga, quién se la provee, el dinero con el que la paga, de dónde proviene, cuánto le cuesta, con qué la mezcla, en qué momentos del ciclo escolar la consume. O sea, necesitamos entender como todo lo que pasa alrededor de ese consumo de sustancias, si hay sustancias extras involucradas, porque de esa manera entonces pueden venir las alternativas de solución para que deje de hacerlas. Pero si ya es algo que está ocurriendo a nivel institucional, definitivamente hay que sumar a las autoridades escolares, por supuesto, y a los padres de familia. No hay de otra manera. Y últimamente a los estudiantes mismos para que entiendan las consecuencias de lo que están haciendo. Me Y, parece está bien interesante y ya, ok, facilitarnos herramientas para perfecto. el diagnóstico como de Ujú. tamizaje. La herramienta se llama CRAFT. La Craft. puedes buscar así en Google. CRAFT en español está validada. Son 3 preguntas súper concretas de consumo de sustancias en las últimas 12 meses. Y ojo, creo que hay algo que yo les quiero decir. La definición de trastorno por abuso de sustancias del DSM-5, que es un documento que está hecho por psiquiatras para adultos y para niños, engloba en el mismo paquete a adolescentes y adultos. Y creo que eso es súper importante. Estoy compartiendo porque aquí está el craft, Ah, nada perfecto. más para que sepan qué es lo que pregunta. Es lo que pregunta. Ujú, Es muy importante que sepamos que no nos vamos a esperar a que un adolescente que tiene un abuso de sustancias que de por sí no tenía que estar consumiendo, no nos vamos a esperar a que cumpla 6 o 12 meses para cumplir criterios. O ujú, sea, necesitamos saber cómo ha sido el consumo, si está siendo problemático, si está empezando a tener problemas con sus amigos en la escuela, en casa, porque entonces tenemos que intervenir, no nos vamos a esperar hasta que sea así con todos los criterios del DSM-5 para entonces atenderlo. Necesitamos ser mucho más, pues yo diría, compasivos de ese paciente, ¿no? Dice María Martínez, ¿cómo abordar la pregunta sobre el consumo? Algunos papás han encontrado alguna sustancia en la mochila y eso les causa angustia. ujú. ¿Nos dejan abordar esta situación? No entiendo qué es esto de nos No dejan. sé si estará preguntando em, un poco la pregunta más general de cómo pedirles a los papás que nos den un tiempo a solas con los adolescentes para poder nosotros abordar este tema. No sé si esa sea la pregunta. Si es esa, en realidad en mi consulta siempre que llega un paciente que yo les explico que en algún momento quisiera yo hablar a solas para que ellos se sientan más tranquilos hablando de ciertos temas, para que los puedan estructurar un poquito más, para que después los puedan hablar con los padres o porque tienen algunas dudas. Eh, nunca, nunca me han dicho que no y nunca he tenido un problema con padres de familia que me digan no, no puede hablar a solas con mi hijo, con mi hija. Más bien es bienvenido. Y uno se vuelve como facilitador de comunicación entre los adolescentes y los padres de familia. En esta situación en especial, obviamente van a venir con los ánimos muy en alto, seguro los padres con mucho estrés porque encontraron una sustancia en la mochila. Ahí nada más hay que calmar un poquito, decir, están donde tienen que estar, aquí vamos a hablar de estos temas, es un espacio seguro, empecemos a trabajar.
Pues yo quiero, haciendo honor al tiempo que dimos para este Sí. webinar, agradecerles a todos ustedes. Para mí es una emoción enorme ver que la gran mayoría de ustedes se quedaron hasta el final. Espero que lo hayan encontrado nutritivo, que les haya dado pues ideas, ¿no? Para mejorar la atención que le dan a sus pacientes. Ojalá les haya despertado también curiosidad para aprender más. Todo lo que vimos hoy, desde cómo hablar con un adolescente que consume, la entrevista motivacional, la reducción del daño, cómo armar una red de apoyo, es apenas una fracción de lo que implica atender a esta población de verdad. Y lo digo con conocimiento de causa. El consumo de sustancias casi nunca viene solo, viene acompañado de temas de salud mental, de sexualidad, de implicaciones en la dinámica familiar y en la escuela. Por eso creamos el curso de Introducción a la Medicina del Adolescente. Es el primer paso del Diplomado Internacional para la Salud del Adolescente. Empieza el 24 de agosto y ahí vas a poder construir las bases completas. La entrevista clínica con la herramienta de tamizaje psicosocial HEDS, el neurodesarrollo del adolescente, el modelo biopsicosocial que hemos estado utilizando hoy y habilidades para la vida que puedes empezar a aplicar desde tu primera consulta el lunes. El link de inscripción está apareciendo en tu pantalla y también te lo enviamos por correo.